Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a compartir el video del estudio del libro de Jueces. Corresponde hoy día a la lección 5, la primera parte de la lección 5, que estuvo a cargo de nuestro hermano Jorge González. Así que vamos a tener un momento de oración y luego dejo el video de este estudio para el día de hoy. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día, por tus cuidados, por la protección, Señor, por todo lo que tú nos brindas cada día, Señor, en sustento, en ayuda, en sostenimiento permanente de nuestra fe, Señor. Gracias, porque también podemos tener el tiempo para estudiar, para crecer en tu palabra, Señor. Guíanos en esta hora de tal manera, Padre, que podamos aprender, entender los propósitos de lo que tu palabra tiene para nosotros en este día, y bendigas a nuestro hermano Jorge, que comparte este estudio. Bendigas su vida, lo bendigas en su trabajo, lo bendigas en su hogar, en todo lo que él realiza cada día, Padre. En el nombre de Jesucristo, a ti oramos. Amén. Amén. Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares, que cada uno de ustedes esté fortalecidos por el Señor en estos momentos de crisis que estamos viviendo, y esperando que la palabra del Señor nos ayude a perseverar y la fe y nos sustente día a día. Es por eso que vamos a comenzar este estudio. En la lección número 5, parte 1, ya nuestro hermano Sebastián la semana pasada estaba dando la lección número 4 en su segunda parte, ¿ya? Y comenzamos desde luego con el capítulo 6 del libro de Jueces, y en este nuevo ciclo de, del libro de Jueces. Y la pregunta, voy a comenzar con una pregunta para ustedes y los que ya han seguido este estudio, ¿no es cierto?, por varias semanas del libro de Jueces, basado, ¿no es cierto?, en el libro de Tim Keller, Jueces para ti, deberían saber la respuesta. ¿Cómo, cómo creen ustedes que empieza este nuevo ciclo? ¿Con qué frase podrían ustedes comenzar este nuevo ciclo de este libro? ¿Sí? Bien, muy bien, hermano, sí. Y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así es, están en lo cierto. Y esto se hace algo ya casi repetitivo y hasta el cansancio en este libro. Cada vez que comienza un ciclo, comienza tristemente con esta frase: el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero, eh, ¿qué significa en lo práctico hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Es que el pueblo dejaba de recordar con el corazón a Dios, ¿no es cierto? Lo recordaban quizás en su mente, eh, recordaban lo que sus padres le habían transmitido, de lo que habían vivido antes, de todas las guerras que Dios les había hecho ganar contra otros pueblos, etcétera, cuando estaban en el desierto, luego de haber salido de Egipto, pero en el corazón ellos se olvidaban de Dios y se volvían a los ídolos. Y esto en la práctica hacía que ellos, ¿no es cierto?, actuaran de una manera que le desagradaba a Dios, ¿no es cierto? Entonces, en este nuevo ciclo, que comienza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 8, ¿no es cierto?, abarca 3 capítulos, 6, 7 y 8, del libro de Jueces, en el cual nos hemos ido familiarizando con estos ciclos, ¿no es cierto?, que comienzan de esta forma, continúan con el clamor del pueblo, ¿verdad?, porque son oprimidos, y luego Dios envía un juez,
y viene paz. De nuevamente, esa paz que nos hablaba el, el término del capítulo 5 anterior, del estudio que hizo nuestro hermano Sebastián, que duró 40 años, ¿verdad? Bastante tiempo. Entonces, este nuevo ciclo tiene varias particularidades, ¿eh? Y es muy interesante. Les invito a que se puedan fijar en los detalles que nos va a entregar este ciclo muy interesante. Y lo que sí vamos a notar, y ustedes lo van a notar cuando leamos el párrafo, ¿no es cierto? Si es que alguno no lo han leído, es que este ciclo tiene algo distinto. Hay un ingrediente, eh, digamos, que hace de este ciclo algo diferente y que es algo también necesario. Y en eso nos vamos a detener en esta oportunidad. Les invito a que tengamos un momento de oración para luego leer la palabra. Padre amado, te damos gracias por este momento que tú nos permites estudiar de tu palabra, oh Dios, poder meditar en ella, inquirir en ella, Padre, y recibir de ti la enseñanza, la exhortación que es oportuna a nuestra vida, Señor, y que nos hace volvernos a ti y reflexionar en ella y poder, con la ayuda de tu Santo Espíritu, ponerla por obra. Padre, te pedimos que tú nos asistas, que nos ayudes, Señor, que nos enseñes tú, oh Dios, como nuestro maestro, nuestro guía y nuestro pastor, para que por medio de tu palabra, Señor, podamos conocerte aún más. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces nos vamos a la lectura de la palabra. En esta oportunidad voy a leer, como decía, el capítulo 6, donde comienza este nuevo ciclo, y daré lectura desde el versículo 1 al 13. Nos vamos a pasar un poquito, debería ser hasta el versículo 10, pero es interesante que veamos el inicio y cuál era, bueno, cuál iba a ser el nuevo juez que iba a levantar Dios, pero cuál era, a través de lo que Él nos dice, cuál era la actitud del pueblo en ese momento. Ya dice así: una vez más los israelitas hicieron lo malo, hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían sus provisiones en cuevas, en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos habían. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. Los madianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta que les dijo a los israelitas: esto es lo que dice el Señor. Ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se la entregué a ustedes. Y luego les dije: yo soy el Señor su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses falsos. Sin embargo, no me obedecieron. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer.
Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: Que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo: Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Que el Señor bendiga su palabra. Leía, por si acaso, en la versión Palabra de Dios para Todos, por si notan alguna diferencia en algunas cosas. Bien, entonces, luego de que hayamos leído la palabra, ¿no es cierto? Nos puede empezar a quedar un poco más claro cómo se va a desarrollar este ciclo, cómo empieza a desarrollarse este nuevo ciclo. El versículo 1 dice que Dios entregó al pueblo de Dios en las manos de los madianitas. Y esta es una de las peores opresiones que hasta ahora han sufrido los israelitas. Decía la palabra que por un periodo de 7 años, ¿no es cierto?, estuvieron oprimidos por este pueblo, entre otros pueblos, pero principalmente por los madianitas, al punto de que fueron forzados a dejar sus hogares y tuvieron que hacerse escondites en lugares altos y también se escondían en cuevas. Los madianitas no se interesaban en adquirir un poder político sobre los israelitas, sino que ellos querían solamente generar una explotación económica en el pueblo de Israel, ya que los madianitas se trataba de un pueblo nómada, ¿no es cierto?, que iban de un lugar a otro, no se establecían principalmente en lugares, sino que viajaban de un lugar a otro. Entonces, ¿pero qué es lo que hacían? Esperaban, ¿no es cierto?, que los israelitas trabajaran la tierra, ¿no es cierto?, tuvieran listas sus cosechas, engordaran sus animales, y cuando eso ocurría, llegaban ellos y destruían todo, saqueaban todo, robaban los animales, robaban sus cosechas y destruían sus casas. Dejaban todo devastado, ¿no es cierto?, en el pueblo. Entonces, esto provocó un gran empobrecimiento de Israel. Imagínense que era el trabajo de todo un año, incluso en cuanto a sus viviendas, un trabajo de toda una vida, para que después, en un par de días, o meses, o semanas, ¿no es cierto?, los madianitas acabaran con todo. Ya lo leíamos en la palabra, sí, eran como una plaga de langosta. Si ustedes han visto en la televisión, no sé, plaga de langosta, el campo que era verde se cubre del color de las langostas. O sea, de esa manera llegaban los madianitas, o sea, cubrían todo. Hasta ahora vamos bien con el ciclo, ¿no es cierto? Aunque un poco más duro quizás que los anteriores. Sigue llevando el curso normal, ¿no es cierto? Israel, que había tenido 40 años de paz, es oprimido por los madianitas y el pueblo, ¿no es cierto?, comienza a clamar a Dios. Y se supone que Dios, en este caso, según nuestros ciclos, debiera responder enviando un libertador, un juez. Pero en cambio, justamente cuando el pueblo clama por ayuda, a causa de este pueblo, los madianitas, que los oprimían, ¿no es cierto?, Dios envía un profeta. La respuesta de Dios al clamor del pueblo de Israel fue enviarles no un salvador ni un juez, sino que enviarles un sermón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la idea era que ellos pudieran valorar, ¿no es cierto?, el rescate que Dios iba a hacer posteriormente por el juez, que pudieran entender la razón por la cual necesitaban ser rescatados por Dios.
que no era la que ellos entendían, o la que ellos pretendían que era así. Entonces, ¿qué es lo que hace este profeta? Les ayuda a entender las causas por las cuales estaban sumidos en su problema, ¿ya? Y hasta dónde, hasta qué lugar de desolación y de pobreza los había llevado su propio pecado y su propia idolatría. Entonces, ¿qué nos muestra el sermón que Dios envía a través de este profeta? ¿O qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo de este sermón, ¿no es cierto? Es que el pueblo se arrepienta de verdad de su pecado. ¿Qué significa esto? Que este clamor, el cual nos muestra el versículo 6 y 7, en realidad era un clamor que no representaba un verdadero arrepentimiento. ¿Ya? El pueblo no estaba arrepentido de verdad. ¿Ya? Porque habíamos visto, ¿no es cierto?, antes, en que se había repetido el ciclo con Otoniel, con Ahod, con Débora, y el ciclo se repetía y todo volvía a la normalidad, o sea, a la normalidad. El pueblo no se arrepentía, sino que esperaba que Dios enviara un juez o un salvador, ¿no es cierto? Y después volvían de nuevo a hacer lo malo. Por lo tanto, eso daba cuenta de que el pueblo realmente no se estaba arrepintiendo. Volvía y volvía una y otra vez a caer en lo mismo. Y esto evidentemente hablaba de que su dolor, su arrepentimiento, entre comillas, era totalmente superficial y no de corazón. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? A través de este profeta le recuerda dos cosas. Primero, ¿qué es lo que Dios había hecho y qué es lo que ellos habían hecho? Dice la palabra, yo los saqué de Egipto, liberándolos de la esclavitud, los saqué de toda la opresión y les di esta tierra cuando expulsé a sus enemigos. En repetidas ocasiones les recordé que yo soy el Señor, que yo soy su Dios, quien demanda y merece su obediencia exclusiva. Y por esta razón les dije que no adoraran a otros dioses. ¿Qué han hecho o qué ha hecho Israel? Ustedes no me obedecieron. Eso fue. Este fue el mensaje que envió el profeta, ¿no es cierto? Y el mensaje que Dios quería que escuchara al pueblo. ¿Ya? Dios había hecho un pacto, Dios había prometido, había dicho que Él iba a ser su Dios, los había liberado de la esclavitud, ¿no es cierto? Expulsó a los enemigos que lo habían oprimido, le entregó la tierra que les había prometido, pero Él demanda del pueblo exclusividad y obediencia, o sea, que Él fuera el único Dios. Y dijo que no adoraran otros dioses. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Justamente desobedeciendo y adorando a otros dioses. Dios envía a este profeta para probar la culpabilidad y el pecado del pueblo, ¿no es cierto? Antes de enviar un juez que los libere. El pueblo tenía que saber, antes de ser liberado por el juez, ¿no es cierto?, por qué estaban pasando por esto. ¿Ya? Y también hacerles ver que realmente ellos no estaban arrepentidos, sino que estaban entristecidos o apesadumbrados nomás. Hay una gran diferencia en entristecerse por hacer lo malo y arrepentirse de verdad. La Biblia nos habla de esto y es bien clara. ¿No es cierto? Si buscamos en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, por lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, ambas, la tristeza que es según Dios, ¿no es cierto?, o que proviene de Dios, lo vamos a dejar así, tristeza que proviene de Dios,
o tristeza que proviene del mundo. Ambas se caracterizan porque son eh, eh, son de gran aflicción para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? En ambas nos afligimos, nos entristecemos, lloramos, ¿no es cierto? Nos debilitamos por causa de la aflicción, pero son muy diferentes, ¿ya? Tienen solamente esto en común y por eso se suele confundir entre la tristeza que produce arrepentimiento y la tristeza del mundo, la tristeza de Dios que produce arrepentimiento y la tristeza del mundo que solo produce muerte, dice la palabra, ¿ya? Son muy diferentes, como decía. La tristeza del mundo no produce ningún cambio real en el corazón del hombre, mientras que el arrepentimiento, ¿ya? Que proviene de la tristeza que es de Dios, sí produce arrepentimiento en el corazón, ¿no es cierto? Y sí produce cambios reales en la vida de un hombre. El pesar o la tristeza, digamos, esa la vamos a dejar como el mundo y lo otro vamos a referirnos como el arrepentimiento verdadero, ¿ya? Entonces el pesar o la tristeza es simplemente por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. Por tanto, si no hubiera consecuencias, ¿no es cierto?, no habría tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay tristeza por el pecado, sino que por las consecuencias del pecado. O sea, nuestro corazón no se entristece por haber pecado contra Dios, sino que se entristece por las cosas que nos ocurren a causa del pecado. ¿Ya? Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Su tristeza, su pesar no era por haber pecado contra Dios o por haber afectado esta relación con Dios por causa del pecado de la idolatría, sino que su tristeza era porque habían perdido su cosecha, porque habían perdido sus hogares, pero nunca pensaron en que estaban pecando contra Dios y estaban entristeciendo el corazón de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nuestra tristeza no es del mundo y no produce arrepentimiento, que cuando desaparecen las consecuencias de esta tristeza, o las consecuencias del pecado, mejor dicho, volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, mientras estamos afligidos, ¿no es cierto?, por causa del pecado, clamamos, pero no hay arrepentimiento verdadero como eran los pueblos de Egipto. Pero después cuando desaparecen esas consecuencias y todo está bien, ¿no es cierto?, volvemos a lo mismo, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel, volvía de nuevo a los ídolos, porque no había un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro enfoque, cuando el arrepentimiento no es verdadero, cuando la tristeza es del mundo, como decía Segunda de Corintios, ¿verdad? Nuestro enfoque es horizontal. Miramos solamente a nuestro alrededor. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento del corazón, nuestro enfoque ya es vertical. Miramos hacia Dios y vemos que hemos pecado contra Dios, que hemos entristecido su corazón. Y por el contrario, cuando nuestro enfoque es vertical, ¿no es cierto?, cuando todo anda bien, desaparece la aflicción y la tristeza, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. O sea, el corazón no ha producido esa repugnancia por el pecado. Y el pecado permanece en nuestra vida, se enraiza incluso. Y volvemos de nuevo a hacer lo mismo. La tristeza del mundo siempre deja en nosotros una sensación de apesadumbramiento. Nos sentimos apesadumbrados, ¿no es cierto? Nos sentimos
como, no quiero decir infelices, pero nos sentimos inquietos, ¿verdad? No hay una plenitud de gozo en nosotros, no hay una paz completa, ¿no es cierto? Nos sentimos plenos en el Señor, porque está ese pecado del cual aún no nos hemos arrepentido de corazón. Mientras que el verdadero arrepentimiento, cuando tenemos la tristeza, que es de parte de Dios y que produce un verdadero arrepentimiento, esto quita todo el pesar sobre nosotros. Todo lo que pesa sobre nuestra vida se va, es quitado. ¿Ya? Todo lo que nos pesa de nuestro pasado y también de nuestro presente. Porque el verdadero arrepentimiento nos enfoca en lo que realmente es importante, o la real consecuencia y la más importante consecuencia del pecado, que es que nos aleja del Señor. Y nos aleja tanto que podemos llegar incluso hasta perderlo de vista, hermano. El verdadero arrepentimiento nos capacita para aceptar y superar todas las cosas que nos sucedieron y nos sucederán, por muy doloroso que éstas hayan sido o que vayan a ser. Cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha perdonado y que Él siempre estuvo ahí, que nunca se alejó, sentimos que las consecuencias que haya tenido nuestro pecado y que nos afectan se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿ya? Y esto también tiene que ver con que en nuestro corazón se engrandece la gracia de Cristo, la gracia de Dios se engrandece en nuestro corazón y las cosas que pudieran afectarnos se van haciendo cada vez más pequeñas. Y bueno, por el contrario, o en nuestro corazón, mejor dicho, empiezan a surgir pensamientos como el siguiente: merezco algo mucho peor de lo que me ha pasado. El castigo verdadero cayó sobre Cristo y nunca caerá sobre mí. Empezamos a entender, hermanos, que por causa de nuestro pecado nosotros merecíamos realmente la muerte. Pero también viene a nosotros la verdad a través del Evangelio de que todo el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. Y que nunca caerá sobre nosotros. Porque Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Eso nos da una paz que, como dice la Escritura, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos mantiene con plenitud en el Señor. Y no con esa sensación, con ese dejo de inquietud, de que algo anda mal, que es lo que pasa cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Después de un verdadero arrepentimiento y una verdadera restauración por parte de Dios, ya no nos odiamos a nosotros mismos, no odiamos nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos hemos arrepentido de verdad? ¿No es cierto? Nos odiamos nosotros mismos, odiamos nuestra vida, todo anda mal. Y por lo general, cuando alguien se siente inconsolable, cuando no hay consolación en el corazón, esto es un indicio, es una prueba de que hemos hecho de otra cosa nuestro propio Dios y Salvador. ¿Ya? No sé, puede ser el dinero, pueden ser los amigos, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser tu carrera, puede ser, no sé, cualquier cosa, de cualquier cosa, nosotros mismos podemos hacer un ídolo. Y cuando se nos es quitado eso,
obviamente, dependiendo de lo que sea, podemos entristecernos, pero cuando eso se hace inconsolable, cuando no hay consolación de eso, es porque estamos haciendo de eso nuestro ídolo y nuestro Dios y nuestro Salvador. Y esto que se convirtió en un ídolo para nosotros, este ídolo que nosotros mismos ideamos, ¿no es cierto? Eh, no, no va a salir de nosotros, y esta pena no va a salir de nosotros hasta que nosotros podamos reconocer este ídolo, ¿no es cierto? Y rechazarlo completamente. ¿Ya? Todo el pesar y la tristeza que es del mundo, como decíamos, ¿no es cierto? Siempre se enfoca en nosotros mismos, en nuestro pesar, en nuestra tristeza. No, es que me lastimaron, es que arruinaron mi vida, es que me hicieron mucho daño. Por otro lado, el arrepentimiento verdadero, la tristeza que es de Dios, que lleva al arrepentimiento verdadero, pone toda su mirada, ¿no es cierto?, en Dios. Y nos damos cuenta, podemos mirar, ¿no es cierto?, nuestro pecado y decir, a través de mi pecado he entristecido el corazón de Dios. A través de mi pecado he pisoteado su naturaleza de creador y de redentor, ¿cierto? He manipulado la gracia de Dios. He hecho triviales sus acciones salvíficas. Y eso es terrible, hermano. ¿Qué podemos entonces aprender sobre esto? ¿Ya? ¿Y cómo podemos darnos cuenta si realmente estamos arrepentidos del pecado mismo o si realmente nos estamos arrepintiendo de las consecuencias del pecado y no del pecado? ¿Ya? Que era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Nuevamente, estaban arrepentidos, estaban entristecidos, pero de las consecuencias del pecado, no del pecado en sí. O cómo podemos diferenciar en si realmente nos ha afectado la pérdida del placer de tener un ídolo, o del placer que nos ofrecía ese ídolo, o realmente nos ha afectado el daño que le hemos hecho a nuestra relación con Dios. ¿No? Debemos hacernos esas dos preguntas, hermanos. Y esto implica lo siguiente, ¿ya? Para poder responder a esas preguntas, ¿no es cierto? Y realmente encontrar en nuestro corazón qué es realmente lo que está premiando. Para esto implica, primero, que debemos escuchar la palabra de Dios. Recordemos qué es lo que pasó ahora con el pueblo de Israel, que el pueblo estaba en aflicción, el pueblo clamó a Dios por un milagro, por un juez, por una salvación, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Dios les envió un profeta y un sermón. Quiere decir, entonces, hermanos, para nosotros que tenemos que escuchar la palabra de Dios constantemente. No rehuir, no pasarla por alto, hermano. Cuando tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, cuando tengamos la oportunidad de que alguien nos exhorte, de escuchar un sermón, y también ser activos en nosotros mismos, estudiar la palabra de Dios, de leerla, de meditar en ella. Es la palabra de Dios la que realmente trae avivamiento a nuestras vidas, hermanos. Podemos orar, podemos ayunar, pero si no está presente la palabra de Dios, no va a haber un cambio real, ¿ya? La Biblia dice que por medio de su palabra somos santificados, ¿ya? También, otra cosa, el poder discernir en nuestra vida en si realmente estamos caminando en un crecimiento para una verdadera madurez cristiana o nos estamos quedando estancados
y no nos hemos dado cuenta. ¿Estamos avanzando a una madurez cristiana? ¿Hemos madurado? ¿Nos afectan las mismas cosas que nos afectaban hace años atrás? ¿Nos detenemos en pequeñeces en nuestra vida? ¿O en realidad dejamos pasar esas pequeñeces y nos detenemos en las cosas que realmente son importantes? ¿Se repiten constantemente los errores en nuestra vida? Y cometemos, como el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estos ciclos repetitivos en nuestra vida. Estamos cayendo en el mismo hoyo espiritual siempre, en el mismo hoyo espiritual. Y esto no disminuye en número ni intensidad. Si eso es así, luz roja, alerta en tu vida, hermano, hermana. Entonces, si pasa eso, puede que estés respondiendo con un pesar en tu vida y una tristeza en vez de con un verdadero arrepentimiento. Ojo con eso. En otras palabras, puedes estar apesadumbrado por los problemas que te trae tu pecado, ¿ya? Pero no estás dispuesto a identificar y rechazar el ídolo que está detrás de ese pecado. ¿Estás cometiendo un pecado? Ahí hay un ídolo detrás que todavía te parece atractivo, que todavía te gusta, ¿ya? Y puede estar en ti mismo. Puede ser cualquier cosa. El problema en este caso es que muchas veces nosotros mismos no somos, ¿no es cierto?, no tenemos la mejor perspectiva como para ver en nuestro corazón, y a veces pensamos que cuando estamos bien, pensamos que es así. Vemos que en la vida está todo bien y decimos, no, sí estamos bien, pero en realidad no es así y no estamos tan bien, o a veces sentimos que estamos muy mal y que no hemos avanzado, pero en realidad quizás estés avanzando de una manera quizás más lenta que otros hermanos, porque te comparas con los hermanos, pero quizás estás avanzando. Entonces, eso pasa porque no tenemos una verdadera percepción. En esto, entonces, es importante que nos hagamos, ¿no es cierto?, de buenos amigos cristianos que sean maduros en la fe, ¿ya?, a los cuales podamos acudir. Y en eso, como iglesia, yo los invito, hermana, te invito, hermano, amigo, ¿no es cierto?, a acercarte a alguien que te dé confianza, a ponerlo en oración primeramente, sobre quien Dios te aconseja que pongas tu confianza. Y poco a poco lo vayas haciendo y depositando la confianza, como decían, en este hermano o hermana, que sea maduro en la fe, como decía, y que te ayude a ver realmente cómo estás, con un corazón sincero, ¿no es cierto?, y con amor, que te ayude a ver si en realidad estás bien, estás avanzando, o si en realidad él ha notado que te estás quedando pegado, que te estás quedando atascado en algo que no es bueno para ti y que está influyendo en tu relación con Dios y por consiguiente en tu relación con el resto de los hermanos. Entonces, claramente vemos que Dios no actúa de acuerdo a cómo nosotros, de acuerdo a nuestra actitud o a lo que nosotros podríamos demandar de Dios de alguna forma, sino que Él actúa solamente en su plan, en su voluntad, que está lleno de misericordia, que está llena de gracia. Dios responde a Israel, ¿no es cierto?, que estaba pidiendo un salvador, un juez. Dios no responde como Israel pensaba, enviando al juez, sino que Él envía un profeta. Israel
no responde con arrepentimiento al profeta que envía a Dios. Israel no se había arrepentido. Y al parecer, después de que envió este profeta, tampoco había signos de arrepentimiento. Recuerden que al principio leímos los versículos 11, 12 y 13, ¿no es cierto? Y lo invito a leer nuevamente. Vea la actitud en la que está Gedeón. Él no está arrepentido, no hay en su actitud arrepentimiento verdadero. Él está enojado con Dios, dijo, y le dice al ángel: perdón, Señor, versículo 13, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados, etc. Pero la actitud es, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas si el Señor está con nosotros? No hay ningún signo de arrepentimiento, y es algo que nosotros muchas veces, un error que nosotros muchas veces cometemos, ¿no es cierto? Pero si el Señor estuviera con nosotros, no me estaría pasando esto. Pero resulta que muchas de las cosas que nos pasan, ¿no es cierto?, es a causa de nuestro pecado. Y muchas de las tristezas de las cosas que nos pasan, ¿no es cierto?, profundas, es a causa también de nuestro pecado. Ya lo veíamos. Hacemos de cosas que no lo son. Nosotros mismos hacemos ídolos de esas cosas. Así que no hay señal, ¿no es cierto?, en ellos de un verdadero arrepentimiento. Ellos seguían quemando ídolos, seguían teniendo ídolos afuera de sus casas. Luego lo van a ver en la casa, en la familia de Gedeón, cómo era así. No se habían arrepentido, pero de igual manera, fíjense aquí, y en esto mismo lo podemos ver. A pesar de que el pueblo no se había arrepentido, a pesar de que en el mismo Gedeón no había un signo de arrepentimiento, Dios ya estaba preparando un salvador para ellos, ya estaba preparando un juez que les diera la salvación. Por lo tanto, el ángel del Señor vino ante Gedeón, ¿verdad? Y se presentó a él para, ¿no es cierto?, para reclutarlo, ¿no es cierto?, para que realizara esta labor de salvar al pueblo, aun cuando el pueblo no se había arrepentido. Dios entonces prepara a este juez. Dios prepara a este juez por misericordia y por amor, a pesar de que no había arrepentimiento en ellos. Dios entonces no espera que nos arrepintamos para comenzar a salvarnos, sino que Él actúa. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Dios no comienza a salvarnos porque nos arrepentimos, sino que nosotros nos arrepentimos porque Él ha comenzado una obra salvadora en nosotros a través de la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Estos versículos nos demuestran, ¿no es cierto?, que cuán justo y misericordioso es Dios, que respondiendo al clamor del pueblo envía un profeta para hablarles y para explicarles cuál era su pecado, en qué estaban errando, por qué esto se convertía siempre en una espiral que volvía y volvían a lo mismo. Él les explica: por esto es, porque ustedes desobedecen, porque se alejan de mí, porque hacen lo malo delante de mis ojos. Y ya dijimos, hacer lo malo es olvidarse, olvidar a Dios, pero desde nuestro corazón, no de nuestra mente. Muchas veces nos acordamos de Dios mentalmente, pero en nuestro corazón, ¿qué pasa con Él? Es ahí donde se produce el cambio que nos lleva a actuar en obediencia a Dios. Entonces, envía a este profeta para explicarles. No solo era necesario salvarlos,
cada vez que ellos clamaran, sino que es necesario, y es necesario en tu vida y en mi vida que Dios nos haga ver por qué estamos sumidos en tristeza y en aflicción muchas veces. Entonces Dios, antes de ver cualquier signo de arrepentimiento, ya está preparando el camino del libertador, del juez. Esto es sin respuesta, sin duda, ¿no es cierto? Una respuesta mucho más misericordiosa de lo que nosotros mismos daríamos a una persona o a alguien que constantemente, ¿no es cierto?, nos está lastimando, que nos está haciendo daño, que nos está molestando, ¿no es cierto?, y no deja de hacerlo. Simplemente cuando eso nos pasa, ¿no es cierto?, nuestra actitud es menos que misericordiosa. Nuestra actitud, ¿no es cierto?, se vuelve a veces irreconocible en nuestra vida cuando esto pasa, porque no ha actuado nosotros en nuestro corazón la misericordia y la gracia de Dios. Dios nunca compromete su santidad ni su gracia, pero nosotros sí a menudo nos vamos a los extremos. Y por ejemplo decimos, no, Dios nunca nos va a aceptar porque, o nunca me va a aceptar porque yo lo que hice fue terrible. No, Dios no me va a perdonar. Por otro lado, también decimos, no, Dios es amor, Dios acepta a cualquiera, si total, Dios es amor. Y Él me va a aceptar igual. Entonces, y muchas veces en nuestra vida a menudo vivimos entre estos dos extremos, incluso durante el día. No sé si algunas veces ustedes se han detenido de repente y han meditado en esto durante el día. Suelen ocurrir esos episodios en nuestra vida y en nuestro diario vivir también, en que nos vamos a la extrema. Pero la única manera, hermanos, de mantener unidas y valoradas ambas cosas que son verdades, sin lugar a dudas, son verdades. Y cómo nosotros podemos mantenerlas unidas ambas es entender, ¿no es cierto?, que el estándar perfecto de Dios, que está representado por la ley, y su compasión infinita, que también se representa por la gracia, solo se pueden encontrar y se pueden unir y se pueden conjugar y entender por nosotros, que a veces es algo que nos cuesta entender, en la cruz de Cristo. Ahí es donde ambas se encuentran, cara a cara y de forma gloriosa. En la cruz de Cristo se encuentran la perfección, que es la ley. Él cumplió toda la ley a perfección. También se encuentra la compasión infinita, la gracia infinita, la misericordia. Él cumplió la ley por nosotros. Él pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Él murió, Él vivió primeramente en santidad para imputarnos esa santidad a nosotros. Y Él murió en la cruz por nuestros pecados para imputarnos la justicia a nosotros. Hermano, el pueblo de Israel una vez más había pecado contra Dios. Dios envía a un profeta para hacerles ver su pecado. Y mucho antes de que ellos se arrepintiesen de su pecado, Él ya prepara un juez, un salvador. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Pero mucho antes de que nosotros siquiera nos arrepintiésemos, siquiera volviésemos nuestra mirada al Señor, Cristo ya había muerto por nosotros, por nuestro pecado. Porque su misericordia no es de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Su misericordia es de acuerdo a su amor, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a sus preceptos.
Cristo murió en la cruz. Recibe el perdón. Escucha la palabra del Señor. Esta palabra que fue enviada por el profeta al pueblo, es necesario que nosotros también la escuchemos y podamos reflexionar en ella para enfocarnos en lo que realmente importa. Para que, como dice el apóstol Pablo, no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza en ti, en Cristo. Que nuestra tristeza, nuestro pesar verdadero de corazón sea el que por causa de nuestro pecado entristecemos el corazón de Dios. Que por causa de nuestro pecado nuestra relación con Dios se quebranta. Y estar lejos de Dios, créeme hermano o hermana, que no hay nada que lastime más tu vida y tu corazón que estar lejos y separado de Dios. Dios te bendiga. Te invito ahora a reflexionar en 3 preguntas para terminar. Primero, ¿hay cosas en tu pasado, en tu presente, por las cuales te sientes apesadumbrado y no arrepentido? ¿Hay cosas en tu pasado o en tu presente? Medita. ¿Te arrepentirías ahora? Segunda pregunta. ¿Hay alguna área de tu vida en la que estás clamando por salvación, pero en realidad Dios primero te está indicando que escuches alguna clase de sermón? ¿Es así? ¿Estás pidiendo que Dios te salve en alguna área de tu vida y sientes que no llega? Pero Dios, sin embargo, está enviando sermones a tu vida o personas que te digan, que te hablen de la palabra. Escucha la palabra de Dios. Tercero, ¿de qué manera el saber que Dios está actuando con gracia, incluso antes que nosotros, que tú te vuelvas a Él, te motiva a arrepentirte y a escucharlo? ¿Te puede motivar esto? El saber que Dios ya está actuando en tu corazón, aun cuando tú no te has arrepentido todavía, no te has vuelto a Él. Esto debiera motivarte a arrepentirte y a escuchar su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de ella podemos volvernos a ti, Señor. Y ser conscientes, Señor, acordarnos nuevamente. Tu palabra nos recuerda qué es lo realmente importante, Señor. ¿Por qué debemos entristecernos? Lejos de entristecernos por las cosas que en este mundo perecen, Señor, debiéramos entristecernos por las que son eternas, Señor. Por aquellas que impiden que haya una relación fluida, plena contigo, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a ir cortando esta espiral y ir alargando este ciclo que muchas veces en el cual caímos, Señor, como caía el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Que sea cada vez más largo, Señor, de tal manera que no sea repetitivo nuestro pecado, sino que, por el contrario, haya en nosotros el deseo, la voluntad de obedecerte, Señor. Gracias, Padre. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos amados, Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Que el Señor les guarde y les bendiga en sus hogares. El Señor les fortalezca a cada uno de ustedes y a su familia. Chao.